Bien, ahí yo puedo observar ya lo que es el Power tuyo. Creo que también que las chicas también lo Ok. pueden observar. Bueno, antes que nada, bienvenida, perdón, no te dije bienvenida, buenas noches. No pasa Bueno, nada. Brendita, cuando quieras empezar, te escuchamos. Bueno, Después te haremos algunas preguntitas, por supuesto. bueno, me presento, primero en principal, para quienes por ahí no me conozcan. Soy Brenda Soledad Geofroy, perdón, voy a poner en silencio el teléfono. Ahí está. Soy Brenda Soledad Geofroy, soy técnica en evisceración, también estoy siendo experta en criminalística y me especialicé en el ámbito forense. Como técnica en evisceración y histopatología forense, les preparé un PowerPoint de 10 diapositivas, más o menos, como para que tengan un vistazo de lo que refiere, ¿sí?, mi profesión en sí. Así que bueno, cuando gusten, podemos comenzar. Ahí les comparto. Ya se visualiza bien, ¿no? El Power. Sí, Brenda, se ve y se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar con una masterclass. Yo la denominé como la sala de autopsias, de la sala de autopsias al microscopio, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Es que nosotros en esta profesión nos basamos en a ver, espérenme un minuto que quiero ver cómo hago para pasar la diapositiva. Que se me detuvo ahí en el... Ahí hacerle un clic a la pantalla y lo puedes mover con el cursor o con la flecha de direccionamiento, Sí, un minuto que las de arriba y abajo. iba a pasar. También puede que se demore un poquito por el tema de internet. Puede ser Puede igual, ser. sí. A ver, ahí voy, ¿eh? Ahí va. Bien. Sí, Los Brenda. ahí me escucho bien, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Bien. Tomo como objetivo de esta masterclass ciertos puntos que son más o menos los importantes, que es, por ejemplo, dominar las técnicas de extracción de órganos, ¿sí? Identificar lesiones macroscópicas, que son las más claves, la correlación entre el hallazgo microscópico con las causas de la muerte y diferenciar las lesiones vitales de los cambios post-mortem, ¿sí? En realidad es el objetivo de esta masterclass. Bien, las técnicas de evisceración, ¿sí? Hay tres tipos de extracción. Está la de bicho, la extracción de órgano por órgano, que es una de las extracciones que son las más rápidas y la más ideal en casos médicos. Después tenemos la del método de Letour, extracción en masa, ¿sí? Esta preserva conexiones vasculares y trayectos de proyectil. Esta se utiliza mucho para lo que son trayectos de proyectiles, justamente. El método de Gunn, que es la extracción por bloques orgánicos, cervicotorácicos, abdominal y genitourinario. Esos son los tres tipos de extracciones, ¿sí?, que utilizamos en la parte de evisceración, ¿sí?, en morgue. Después tenemos los tipos de incisión, que son a elección porque es según el estado en el que se encuentre el cadáver, que podemos hacerlo en I, en Y o en U. Hay otros tipos igual, de todas maneras, de incisiones. Pero, bueno, a ver, no existe una técnica mejor que otra de forma absoluta. Esto quiero aclararlo. La elección básicamente depende de la hipótesis del caso, ¿sí? Por ejemplo, si sospechamos de un homicidio con arma blanca o arma de fuego,
la técnica que se utiliza, como les vuelvo a nombrar, es la de Leutel, que es obligatoria porque esta nos permite ver el trayecto del arma a través de los órganos, sin perder la continuidad de esto, ¿sí? Si es una autopsia clínica, por ejemplo, de rutina, por una patología cardíaca, la de Virchow, por ejemplo, es suficiente. Esa extracción, por ejemplo, es suficiente. Ahora bien, la técnica debe adaptarse siempre al cadáver, no el cadáver a la técnica. ¿Sí? Esto es algo a tener en cuenta, por ejemplo, en lo que tiene que ver el tema de la extracción, tanto la extracción como la incisión que se realiza. Ahora lo que hacemos es pasar a lo que es el examen microscópico. Como técnica en evisceración y la parte de histopatología, nosotros trabajamos mucho en laboratorio, ¿sí? Con el microscopio. El microscopio lo que hace es captar lo que no se ve, ¿sí? A simple vista. En el laboratorio lo que hacemos es trabajar con la triada crítica, que a esto le llamamos triada al peso, al color y a la consistencia, ¿sí? Que son los signos de alarma, ¿sí? Por ejemplo, en el corazón nos podemos encontrar con una hipertrofia del ventrículo izquierdo, que es causada por hipertensión. En los pulmones, un edema y congestión, que puede ser causado por una asfixia o una falla cardíaca. Esto nos lleva digamos, al solo observar, ¿sí? El órgano, nos damos cuenta que es por asfixia o por falla cardíaca. En el tema del hígado, los aspectos es, por ejemplo, de nuez moscada le llamamos, ¿no? Entre comillas. Que esto nos habilita a la hipótesis de una falla cardíaca, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Antes de cortar, nosotros observamos primero, ¿sí? Observamos. Pasa también en el área de criminalística. En criminalística también nosotros observamos la escena del hecho. En todo momento se observa. En la sala de autopsias también se observa tanto la parte externa como la parte interna de los órganos en sí, ¿sí? El peso de los órganos en esta profesión es el primer dato objetivo. Por ejemplo, uno de los pulmones, por ejemplo, un pulmón pesado, que resuma líquido, espumoso, nos habla de un edema agudo, que es común, por ejemplo, en sobredosis o asfixia. También otras de las características que nosotros utilizamos dentro de la sala de autopsia como técnicos en evisceración y demás, también es el olfato. Nosotros, los patólogos forenses, nos enfocamos mucho en todos nuestros sentidos, ¿sí? No es simplemente la observación, es también el aroma, el color, es lo que visualizamos, es todo, ¿sí? El tacto. El aroma, por ejemplo, como para que tengan una idea más o menos de lo que cómo nosotros trabajamos, es, por ejemplo, el aroma de almendras amargas, eso nos da la señal de que hay cianuro. El olor a manzana podrida, ¿sí? Nos puede indicar una cetoacidosis diabética. Entonces, esto quiero que lo sepan porque es algo clave que nosotros tenemos dentro de esta profesión, que para algunos puede ser impresionable, pero para nosotros es un trabajo bastante minucioso, es un poquito más minucioso que en campo, ¿sí? El trabajo en campo en criminalística, porque trabajamos con todos los sentidos. Ahora avanzamos a lo que es la histopatología en sí. ¿Hasta acá se entiende, chicos? No sé si...
No sé si voy muy rápido o... Se entiende, sí, perfecto. Buenísimo. Yo les voy dando como pequeños ejemplos como para que tengan una idea, porque si les hablo mucho con palabras técnicas, por ahí mucho no lo van a saber entender. Después, con respecto, eso es lo que tiene que ver con la evisceración, ¿sí? Los cortes, la extracción, todo eso tiene que ver con la parte donde nosotros abrimos y demás. Ahora, lo que respecta a histopatología en el laboratorio, ya nos vamos a la parte del microscopio, ¿sí? Lo que el ojo a simple vista no puede ver. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo trabajamos la evidencia o la biopsia que nosotros adquirimos, ¿sí? En los cortes y demás que hacemos? Es la fijación primero de esa biopsia, que la realizamos en formol, tamponado al 10%, ¿sí? Es una parte de tejido por 10 de fijador. Después pasamos al muestreo. Los cortes por lo general los realizamos en B, ¿sí? Y deben ser de un grosor no mayor a de 3 a 5 milímetros para una fijación óptima. Luego pasamos a lo que es la tinción estándar, ¿sí? La tinción estándar, nosotros en la tinción estándar la denominamos y se denomina como HIE. Es la hematoxilina y eosina, ¿sí? La hematoxilina la utilizamos porque esta tiñe los núcleos, ¿sí? De azul y morado. Entonces, esto nos da, ¿sí? En laboratorio nos da una referencia, ¿sí? A lo que nosotros queremos analizar. La eosina tiñe el citoplasma y el colágeno de rosa y rojo. Entonces nosotros de esta forma separamos, ya sabemos, el núcleo, el citoplasma, el colágeno, ¿sí? Acá es donde en muchos casos se caen en el juzgado, ¿sí? Si no se fijan bien las muestras, la autólisis, la autodigestión de las células borra las pruebas, ¿sí? El formol al 10% es nuestro mejor amigo en caso de esta evidencia que nosotros necesitamos, no solamente analizar, sino, perdón, se me pasó, no solamente analizar, sino que también tratar de fijar, ¿sí? Porque por eso llamamos fijación. A ver, hay un error común que es meter trozos, ¿sí? De tejido demasiado grandes. Un dato que es muy importante, ¿sí? Es que el formol penetra a una velocidad de 1 milímetro por hora. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si el trozo, ¿sí? De tejido que nosotros vamos a fijar es demasiado grueso, el centro de ese trozo de tejido se va a pudrir, ¿sí? Entonces no va a llegar a ser fijado correctamente, por lo tanto, esa muestra va a estar mal tomada. Eso es fundamental en cuanto a lo que tiene que ver con la fijación en formol. Siempre tiene que la pieza, el formol, superar, ¿sí? Digamos, el espacio a lo que nosotros sacamos de muestra. Después pasamos a lo que es el diagnóstico de vitalidad, ¿sí? Esto es una pregunta como un vivo o muerto. Bien. ¿A qué vamos con esto? Acá hay 3 tipos, que es el infiltrado inflamatorio. Podemos hacer una visualización de un infiltrado inflamatorio, que es la presencia de neurófilos que indica la reacción vital. O sea, que esto nos da una certeza de que hay un mínimo de 4 a 6 horas de sobrevida, ¿sí? Una hemorragia intersticial es la inflamación de eritrocitos en el tejido circundante que sugiere que el corazón aún bombeaba. Los artefactos post-mortem
que son los cristales de putrefacción, y lisis celular sin inflamación. Ahora, esta es la pregunta que se puede hacer cualquier persona, ¿no? Que se le puede decir que es la pregunta del millón, básicamente. ¿Esta herida se hizo antes o después de morir? Esa es una pregunta, ¿no? Que nos hacemos nosotros para poder analizar, ¿sí?, esa muestra. Nosotros lo que buscamos es la reacción vital. Entonces, los neurófilos son las trompas de asalto de la inflamación, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, si lo ven llegando al tejido, el individuo quiere decir que estaba vivo. Ahora, si ven sangre, por ejemplo, pero no hay infiltración leucocitaria, ni fibrina, hay que sospechar que la lesión pudo ser post-mortem, por manipulación o por fauna cadavérica. Eso es más o menos lo que nos hace diagnosticar si fue realmente en vida o después de muerte. Bueno, ahora hay casos especiales y tinciones especiales. ¿A qué voy con esto? Que sí existen dos tipos de tinción, que es la tinción de Peirce, que es para detectar hierro, por ejemplo. ¿Sí? Y es útil en traumas antiguos. ¿Sí? Si hubo un trauma de mucha data, esto nos permite detectar esto. La tinción de Ciel o Nielsen es por una sospecha de tuberculosis, ¿sí? Que eso por ahí no se trabaja demasiado, porque hoy la tuberculosis no es algo que sea muy común. Después tenemos la microscopía de luz polarizada, que es para detectar partículas de talco o sílice en pulmones de toxicoma. Bien. A ver, voy a volver a esta porque me parece que está bueno marcarles otra vez lo de la tinción de HIE, ¿sí? Que es la estándar. Es con la que trabajamos nosotros mucho más a menudo. Pero a veces necesitamos las luces especiales, que es justamente esta microscopía de luz polarizada, ¿sí? Por ejemplo, la tinción de Peirce es mágica para detectar una paliza, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Si vemos azul de Prusia, ¿sí? Hay hemosiderina, lo que significa que el hematoma tiene menos de 3 días, ¿sí? Ese tipo de cuestiones nos dan a nosotros a entender cuánto fue el tiempo, ¿sí? No es una lesión, quiere decir que no es una lesión de ahora, ¿sí? Sino que es de vieja data. Ahora, la ciencia no nos da el calendario, ¿sí? Que el agresor intenta, o sea, en realidad, la ciencia, perdón, me corrijo, la ciencia nos da el calendario que el agresor intenta ocultar, ¿sí? Esto está bueno saberlo, porque nosotros en el microscopio vemos todo lo que se quiere ocultar. El cuerpo nos habla de 1000 maneras, es increíble. La autopsia molecular es el siguiente paso cuando la histopatología sale blanca. ¿A qué me refiero con blanca? Es normal, ¿sí? La histopatología, nosotros hacemos el análisis en laboratorio por microscopio, entonces cuando esto sale normal, quiere decir que la autopsia molecular es el siguiente paso. Especialmente en muertes súbitas. Por ejemplo, de jóvenes donde el corazón parece sano, pero el fallo está en los canales iónicos, ¿sí? Que viene a ser la genética. Ahora bien, la autopsia, como les vuelvo a repetir, no termina en la mesa, ¿sí? Sino que concluye en el microscopio. La cadena de custodia de las muestras es tan importante como el bisturí también, eso a tener en cuenta. No es solo en criminalística, en el trabajo de campo, sí, que nosotros realizamos,
que creo que más de uno sabe lo que es el trabajo de campo en criminalística, esto de la evidencia, de la observación, de levantar bien los indicios y hacer bien el levante de indicios y demás, y que también esto nos lleva a poder también el etiquetado, ¿sí? de los indicios, de la evidencia, para realizar toda la cadena de custodia y demás. Bueno, en lo que respecta a evisceración, histopatología, cuando nosotros tomamos una muestra histopatológica o realizamos este procedimiento, ¿sí? En microscopio y demás, todas las muestras van rotuladas, también se inicia una cadena de custodia de estas muestras, ¿sí? Entonces, esto es fundamental saberlo porque en todos los casos trabajamos de la misma manera. La histopatología es la prueba reina para documentar la muerte súbita también, ¿sí? Esto también a tener en cuenta y es sumamente importante. Ahora, yo en este momento les brindo un caso práctico, ¿sí? Como para que más o menos ponerlos en tema de todo esto que les hablé y que puedo llegar a utilizar palabras técnicas, ¿sí? Hay un caso práctico, por ejemplo, les armé de una descripción de un hallazgo. ¿A qué voy con esto? Que yo, en base a esto, les hago una pregunta. ¿Es una muerte por sobreesfuerzo o hay algo más oculto? Bien, ahora pasamos a los datos. Un sujeto masculino, 28 años, sin antecedentes médicos conocidos, colapsa mientras corría una maratón. ¿Bien? El examen externo que realizamos, que es la observación del cuerpo, es que no posee signos de violencia, solo hay escoriaciones leves por la caída. Entonces, una vez que pasamos, ¿sí?, a morgue, a la sala de autopsias, lo que hacemos es la evisceración. Entonces, cuando hacemos la evisceración, en el hallazgo microscópico, observamos un corazón con peso de 420 gramos, que es un límite superior al normal, ¿sí? Un ventrículo izquierdo ligeramente engrosado con 16 milímetros. Arterias coronarias sin obstrucciones, por lo tanto están limpias. Pulmones pesados, a 900 gramos y 850 gramos, con salida de líquido rosado al corte. Esto es lo que nosotros evidenciamos en el informe, ¿sí? Entonces, ahora la pregunta ¿es una muerte por sobreesfuerzo o hay algo más oculto? En base a lo que investigamos dentro de la autopsia, ¿no?, que le realizamos a este sujeto masculino de 28 años, sabiendo todo lo anterior. Bien. En base a todo este análisis que nosotros realizamos, la respuesta es que es donde la histopatología nos da la respuesta que el ojo no vio, ¿sí? Vuelvo a repetir, fíjense los datos. Sin antecedentes médicos conocidos, colapsa mientras corría una maratón, por lo tanto es una persona sana, ¿sí? A la vista de todos, más los exámenes y antecedentes que tenía anteriormente. No posee signos de violencia, solo escoriaciones leves por la caída, a la observación externa, ¿sí? Pero cuando pasamos a la parte de evisceración, o a la parte histopatológica, analizando los órganos, nos damos cuenta que lo que el ojo no vio en la parte externa, sí lo vio, lo vemos en el microscopio, ¿sí? Al analizar, en este caso, el tabique interventricular con tinción de H y E, ¿sí?, que es la que usamos normalmente, nos encontramos con un desarrollo de miocitos, ¿sí? Ay, perdón. Por lo tanto, esto, a ver, nos da la observación de este órgano también, que en lugar de fibras musculares paralelas y ordenadas, vemos un caos arquitectónico,
¿sí? Por ejemplo, al corte del corazón. ¿A qué me refiero con este caos arquitectónico? A que las fibras, nos encontramos con fibras en remolino, ramificadas y rodeadas de fibrosis intersticial, ¿sí? Ahora les voy a mostrar una imagen igual. Por lo tanto, todo esto nos lleva a determinar un diagnóstico final. ¿Cuál es la causa de muerte de este sujeto masculino de 28 años? Es una miocardiopatía hipertrófica, que es la causa número 1 de muerte súbita, por ejemplo, en atletas jóvenes, ¿sí? Eso es como un sobreesfuerzo. Ahora, ¿en qué tiene correlación con la evisceración? Es que el peso del corazón, como ya anteriormente se los comenté, tomar el peso de los órganos es el primer objetivo, ¿sí? Es la primera evidencia que nosotros tenemos que nos puede ayudar a determinar el causal también, ¿sí? O a hipotetizar, ¿sí? Después que observamos el microscopio, para finalizar la determinación del causal de muerte, el peso de los órganos para nosotros es fundamental pesar cada órgano antes de realizar la biopsia, ¿sí? El corte y fijar el tejido en formal, ¿sí? Antes de realizar todos esos pasos, para nosotros el peso del órgano es fundamental. Y el edema pulmonar, por ejemplo, el peso del corazón y el edema pulmonar eran signos de una falla cardíaca aguda que fue provocada por una arritmia fatal bajo estrés físico, ¿sí? Eso es lo que nosotros determinamos en el informe. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Perdón, ¿se escuchó algo de fondo? No. Sí, se entiende. Ah, perfecto, chicos. Bueno, les di este caso práctico como para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo nosotros vamos trabajando, ¿sí? Nosotros, cuando el cuerpo llega a morgue, nosotros como evisceradores ya tenemos, digamos, un informe anterior, ¿sí? Que está hecho por los peritos en campo, de la observación, ¿no? Que ellos hacen ni bien encuentran el cuerpo. Ahora, para cuando llega a la sala de autopsias, nosotros ya nos encontramos con toda esta data, ¿sí? De que esta persona no tiene antecedentes médicos conocidos. La historia que nosotros nos cuentan es que colapsa, ¿sí? El sujeto mientras corría una maratón. Entonces, nosotros cuando el cuerpo llega a la sala de autopsias, hacemos la visualización. Se los vuelvo a repetir. La visualización externa. Todo esto se documenta, ¿sí? Esto es fundamental también. Así como lo realizamos en campo, dentro de la sala de autopsias también se documenta todo. Se filma todo el paso a paso de la autopsia. Se toma las fotografías, ¿sí? Desde lo más panorámico, ¿sí? A lo más, todo tal cual en campo, en criminalística. Lo realizamos también en la sala de autopsia, ¿sí? Hasta lo más particular. Todo esto lo documentamos, y no solo lo documentamos, sino también que lo pasamos, ¿sí? Al informe pericial que se realiza dentro de la sala de autopsia, donde llegamos al final, ¿sí? Luego de hacer todo el paso a paso, a determinar si no solamente el causal de muerte, sino también en qué hora falleció. El cuerpo habla, en todo momento el cuerpo habla, todo nos deja una evidencia, solo que acá profundizamos más a lo que es el tejido, lo que son las células, ¿sí? A lo más minucioso. En la sala de autopsia buscamos lo más minucioso, que nos determina el causal de muerte. Bien. Bueno, acá es lo que más o menos yo les estaba comentando recién, que era, de todas maneras, chicos, esto le queda grabado, así que
les puedo pasar el PowerPoint también para que tomen nota igual y que les quede. Pero bueno, esta es la resolución histopatológica en esta parte, ¿sí? Donde hacemos la revelación del causal de muerte, que es lo que yo más o menos les estaba explicando. Ven que ahora yo en esta imagen les muestro más o menos lo que es cuando hacemos la apertura, ¿sí?, del corazón. Vamos mirando, ¿sí?, como yo les decía, las fibras en remolino, ¿no? Hacemos una observación de fibras en remolino, a ver si puedo marcárselos acá con el cursor. Fibras en remolino, ¿sí?, ramificadas y rodeadas de fibrosis intersticial, ¿sí? De esta forma nosotros con la observación del órgano y del tejido en sí, nos encontramos con ciertas cosas que nosotros ya nos identifica que en realidad es una miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Solamente visualizando el órgano. Por último, y en conclusión, ¿sí?, a esto yo lo denominé como la última voz. ¿A qué me refiero con esto? De que nosotros cuando investigamos, hacemos todo el levantamiento, como les vuelvo a repetir, de indicios dentro del trabajo de campo que realizamos como criminalistas, ¿no?, como peritos. No finaliza ahí, ¿sí?, cuando trabajamos en esto de investigar muertes dudosas, sino que finaliza en el microscopio. Miren lo que, o sea, todo el paso a paso de lo que sigue, lo que conlleva así una investigación profunda para determinar este causal de muerte, ¿sí? Por eso yo, a la parte de autopsia, de visceración y la parte de histopatología forense, siempre digo que, por eso yo me dediqué a estudiar no solo la parte de criminalística, ¿sí?, que es el trabajo en campo, que es excepcional también, poder redactar la historia, ¿sí?, de cómo fue, qué pasó, sino que también me fui para el lado, ¿sí?, de esto de la autopsia, necropsia en sí, y poder investigar más en profundidad cuál fue realmente el causal de muerte. Por eso le llamo la última voz. Entonces les dejo una frase que es: la muerte no es el final de la historia, sino el último capítulo que nos toca traducir. Esto me refiero a la autopsia en sí, ¿sí?, como evisceradora. Ahora, otra de las cosas que quiero decirles es que también el bisturí que nosotros utilizamos en la sala de autopsias y el microscopio en el laboratorio no son solo herramientas de trabajo, son instrumentos de justicia también, ¿sí? Donde la policía no llega, donde los testigos creen que pueden callar, ¿sí?, pero los tejidos hablan. Nuestra misión como evisceradores, como histopatólogos forenses, mi misión, por ejemplo, también en esto es darle una última voz a aquellos que ya no pueden defenderse. No busco solo una causa de muerte, busco la verdad que está escrita en las células, ¿sí? Nada, muchas gracias, así que bueno, quedo atenta a sus preguntas. No sé si fui muy rápido, si se entendió. Por ahí no quiero retrasarlos mucho porque ya es bastante tarde también, así que no quise extenderme demasiado. Brenda, la verdad que muy buena la clase. Yo creo que todos los chicos están conformes con eso. Bastante corta. No bastante corta, sino bastante interactiva en el sentido de que poco tecnicismo,
fuiste directamente al grano con respecto a todo lo que estabas hablando. Has hablado de lo que es el tema de la evisceración y la histopatología, temas que por ahí no se tienen mucho en cuenta, por lo cual creo que es bastante importante en el caso para nosotros los criminalistas, sobre todo para aquellos que por ahí no tienen acceso a lo que es la guardia judicial. Creo que el trabajo que ustedes hacen en lo que es la guardia judicial es bastante importante. Creo que el 90% de una investigación se basa en lo que ustedes nos puedan brindar con respecto al análisis, como bien mencionabas vos, tanto de una manera superficial en un primer momento y después de una manera muy intrínseca en una segunda etapa con respecto a lo que es el tema de la evisceración y la histopatología. Así que me parece que el 90% de las causas se resuelven, creo, por ustedes. Porque ustedes hacen foco realmente en lo que es el mecanismo de muerte que ha tenido la persona en este caso. Sin más, Con perdón respecto a que lo te interrumpo, Fabri, sí, pero sin más creo que sí. está haciendo de resonancia, por ejemplo, un caso que es bastante duro para acá, para la provincia del Chubut, que no sé si habrán escuchado del caso de Ángel, de un niño de 4 años que acaba de fallecer. Bueno, hubo una disputa entre los padres en cuanto a la tenencia, y bueno, el nene llega casi muerto, ¿sí?, al hospital, a la guardia, lo lleva a su mamá biológica. No sé si habrán escuchado, alguno habrá escuchado el caso, está saliendo por todos los medios de comunicación nacionales. Sí, lo escuché. Lo Entonces, escuché, que es otro caso como Lucio Dupuy. así es. Entonces, yo di mi parte, sí, como profesional en mis redes sociales en cuanto a este caso que justo resuena acá en la provincia del Chubut, más específicamente en Comodoro Rivadavia. Yo estoy en Rawson, que es la provincia del Chubut. Esto, la verdad que fue bastante duro, pero ustedes imagínense que recién los padres, tanto el papá como la madrastra, como su madre, como todos, ¿sí? Se abrió una causa judicial por la muerte de este niño, pero recién se enteraron cuando el niño cae en la sala de autopsias, ¿sí? Y cuando se le realiza la autopsia se encuentran con que tenía escoriaciones, ¿sí?, en su cabeza, de vieja data. Entonces, imagínense que cuando yo escuchaba así el relato de la madrastra que contaba, no solamente nos los entregaron a Ángel en un cajón, sino que está todo abierto, porque tuvieron que realizarle esta autopsia a este niño de 4 años. Imagínense que ese es mi trabajo, ¿no?, en la sala de autopsias, y poder determinar dónde tenía esas lesiones y por qué había muerto, ¿sí? Entender cuál fue en realidad en sí el causal de muerte, porque no se determinó dentro de la guardia de un hospital, se determinó dentro de la sala de autopsias. Entonces, imagínense entregar a esa criatura de 4 años. Nosotros hacemos lo que podemos, ¿no? Como les vuelvo a repetir, los cortes que nosotros realizamos en el cuerpo también tienen que ver según el caso. Y también si es un niño, si es un bebé, si van a hacer un velatorio, si se puede realizar el velatorio también, ¿sí? Porque por ahí hay que analizar ciertos órganos que a nosotros nos hacen abrirlos desde acá, o abrirle también su cabeza, ¿sí? Nosotros cuando realizamos toda la autopsia, por ejemplo, el cerebro, cuando lo quitamos dentro de la cavidad, ¿sí?, no vuelve otra vez dentro de la cavidad craneana, dentro del cráneo, va al estómago. Nosotros todos los órganos que analizamos dentro de la sala de autopsias, los volvemos a meter a todos. No es que
conectamos cada órgano, nos vuelven a ingresar a la parte abdominal y metemos todo a la parte abdominal y cerramos. Eso también es algo que es medio morboso, ¿sí? O que para algunos es medio, que puede llegar a doler. Imagínense para mí trabajar, hacerle una autopsia a un niño, o como ser este caso que es bastante resonante acá y en todos lados, y nada, tener que abrir a ese niño para determinar que tenía golpes en la cabeza, que se ve que ya venía con eso, y eso fue también lo que lo mató, ¿no? Sí, hemos escuchado hablar de ese tema, la verdad que es bastante delicado, y es lo que vos decías con respecto al análisis, en este caso del cadáver del nene, ya que en un hospital, como bien mencionaste, no se puede determinar la causa de muerte. Creo que para eso están ustedes. Casualmente estamos dando un curso de asfixiología, donde hemos visto de los diferentes tipos de asfixias mecánicas, donde el mecanismo se vio en este caso lo que es el mecanismo de muerte y el elemento por el cual la persona murió. Y básicamente en este caso que estamos tratando, todos vienen, por lo general, por una falla cardiorrespiratoria. Entonces, viendo también algunas imágenes con los chicos, les decía que ustedes tienen más acceso a la parte interna, en este caso del cadáver, y por lo tanto van a poder determinar si fehacientemente esta persona falleció, en este caso por una asfixia, fuese cual fuese, estrangulación, ahorcadura o cualquier otra, porque tienen acceso al cadáver y ahí pueden, analizando los órganos, como bien vos mencionabas, determinar si fehacientemente en este caso la persona falleció por ese tipo de asfixia o si fue otro el mecanismo de muerte. Así que vuelvo a repetir, creo que es muy importante el trabajo que ustedes hacen. Gracias, Fabri. Con respecto al ejemplo que diste vos del corazón, ya me imaginaba que iba a ir por ese lado el tema de la muerte, ya que mencionaste que el corazón tenía un peso de 420 gramos, que es bastante grande. Tengo entendido que el peso del corazón es de 320 o 310, si mal no recuerdo. Eso por un lado. Y por el otro, el tema de el ensanchamiento del ventrículo. Eso ustedes pueden determinar un tiempo aproximado de que esta persona tenía ese tipo ya de patología o venía sufriendo un tipo de patología. Digo, ya en la parte de la histopatología, ¿pueden ustedes determinar más o menos el tiempo en que esta persona puede haber llegado a tener ese tipo de afección? Sí, se puede determinar por ahí, no tanto específicamente desde cuándo, ¿sí? Padecía esta patología. Nosotros más bien nos enfocamos en determinar el causal de muerte y el tiempo, ¿sí? Digamos, desde que murió, ¿sí? Hasta que llegó a la sala de autopsias. Nosotros podemos determinar la hora exacta de esto, ¿sí? Y por qué murió. Ahora, todo tipo de patología que haya tenido anteriormente, también sí, la podemos determinar analizando órgano por órgano, porque nosotros analizamos justamente órgano por órgano. Ahora, esto no quiere decir que si nosotros encontramos también el por qué, por ejemplo, esta miocardiopatía que yo les mencionaba anteriormente en el caso práctico que les di, ya nos habla de algo. Entonces, ya nos determina, digamos, el causal, ¿sí? Entonces no necesitamos analizar otros órganos más.
tratamos también de hacer un trabajo de observación y bastante finito como para tampoco, nada, terminar haciendo desastres, ¿no? Con la persona y también por una cuestión de respeto también, ¿no? Pero sí. Bien, otra pregunta referida a ese tema. Hablaste de que en el tema de los pulmones, por un lado se encontraban pesados y por otro lado tenía una pérdida de líquido rosa al corte. Esto se puede deber, por ejemplo, a una licuación de la sangre o por qué ese tipo de coloración. El tipo de coloración no es que nos determine igual algo en sí o algo importante, sino que yo, por ejemplo, lo marqué porque en esos casos nosotros lo que hacemos es documentar todo lo que vemos. No quiere decir esto que realmente sea, sea realmente lo que a nosotros nos dé la determinación de cuál fue el causal de muerte, sino que es algo que nosotros lo tomamos como un indicador, ¿sí? No quiere decir, digamos, lo que vos preguntás en sí, Fabri, sino que lo tomamos como un indicador más para agregarlo a la observación de lo que nosotros hacemos respecto al órgano en el informe. Bien, no sé si hay alguna de las chicas que tenga algún tipo de pregunta para hacerle a Brenda. Yo, Fabri, puede ser, porque mi duda es, en un caso de encontrar un cuerpo en un estado avanzado así de putrefacción, ¿no? Donde digamos que ya los órganos no están conservando el tamaño original, digamos. ¿Ustedes cómo hacen en ese caso? ¿Cómo es el procedimiento de ustedes? Bien. Sí, esta pregunta por ahí se las hacen mucho, es muy habitual esa. A ver, esto depende del clima y del entorno, ¿sí? Pero nosotros cuando el cuerpo estaba en un estado muy avanzado de putrefacción, esto es como siempre decimos, ¿no? Depende del clima y del entorno. Creo que me habla María Eugenia, ¿era? No, María Rosa. María Rosa. María Rosa. ¿Cómo andas? Que hace mil que no te escuchaba, pero tu voz siempre la distingo. María Rosa, es como en criminalística. Depende del clima, del entorno y demás. Nosotros tenemos, lo que nosotros necesitamos siempre es que el cuerpo llegue lo más rápido posible a la sala de autopsias, ¿sí? Porque esto para nosotros es fundamental, creo que para todo el caso en sí. Ahora, a nivel histopatológico, los artefactos de autólisis, ¿sí? Comienzan casi de inmediato. No, para nosotros es fundamental realizar la autopsia lo más rápido posible porque el cuerpo sigue, ¿sí? Avanzando, el estado de putrefacción sigue avanzando, ¿sí? Ahora, los tejidos como el miocardio o el riñón, por ejemplo, puede darnos información útil incluso 24 o 48 horas post-mortem, ¿sí? Pero siempre y cuando si el cuerpo se mantuvo en refrigeración. Por ejemplo, ¿sí? Ahora, en cuerpos que están avanzados en putrefacción, en lo que respecta a la histopatología, y la histopatología pierde un poco de valor en cuanto al diagnóstico. Y ya pasamos a depender más de la antropología o la toxicología. ¿Sí? O sea, pasamos a otra área que analiza otras cuestiones. Cuando el cuerpo está mucho más avanzado en el estado de putrefacción. Gracias, Bren, gracias. De nada. Brenda, perdón, con respecto a la pregunta que te hizo recién María Rosa, Sí.
más allá de que el cadáver haya estado en un estado avanzado de descomposición, el ambiente, la temperatura ambiente, el medio donde éste se encuentre, eh, ¿les favorece a ustedes o no? Sé que es una pregunta redundante a la que te hizo María Rosa y que tal vez la pregunta va a ser, perdón, la respuesta va a ser la misma. Pero digo, no es lo mismo, por ejemplo, un ambiente o una zona donde haga frío a una zona donde haga calor. Digo, este lapso de tiempo promedio, y vuelvo a repetir, dependiendo de la temperatura ambiente, ¿les ayuda o les desfavorece o es lo mismo? Para nosotros, en cuanto a los estudios histopatológicos que nosotros debemos realizar, para nosotros no sirve. No podemos trabajar en un cuerpo que ya tiene un estado muy avanzado de putrefacción, digamos, en cuanto a los análisis minuciosos histopatológicos. Porque ya se sobreentiende, ¿no?, que el órgano ya tiene un estado tan avanzado de putrefacción que a nosotros ya no nos permite hacer un análisis un poco más minucioso en laboratorio y con la base en microscópica, perdón. Por eso es fundamental mantener los cuerpos en refrigeración. Claro, y mantener los órganos, como dijiste vos, las secciones que se separan en el formol para que no pierdan, digamos, se mantengan íntegros y no se desintegren prácticamente por lo que es la autólisis, se desintegren rápidamente, para que ustedes puedan realmente realizar ese estudio Bueno, sin más, histopatológico. te interrumpo, Fabri, pero sin más, si ustedes, o si alguno logró poder ir a lo que es el Museo de Córdoba, el Museo Médico, no recuerdo el nombre, pero este museo es increíble. Ustedes cuando ingresan ven desde fetos hasta tejidos, ¿sí?, en tinción, con lo que las prácticas que yo le digo que nosotros utilizamos, y están todos en formol al 10%, y se mantienen, es increíble, con los años y los años y los años, y pasan años, y se mantienen en ese formol, y están intactos. Si alguno logra poder viajar a Córdoba y poder visitar el Museo Médico, es increíble lo que van a encontrar. Van a encontrar desde cuerpos, desde cabezas cortadas a la mitad, donde se visualiza todo, y tienen la fecha, y estamos hablando de fetos de 1983, por ponerles una fecha, ¿no? Y se mantienen intactos. El formol al 10% es fundamental, la fijación del órgano en formol al 10%. Con anterioridad también, este cuerpo refrigerado o estos órganos refrigerados, nosotros podemos trabajar, hacer todo el trabajo histopatológico. Ahora sí, todo esto, toda esta cadena, ¿sí?, como hablamos de la cadena de custodia, ¿no?, si todo esto se pierde, para nosotros ya es como que no podemos hacer mucho más. Perdón, Brandita. Ahí Sí. con respecto, vos hace rato hablaste cuando hacías el tema de la evisceración, hablabas del tema de la evisceración, hablaste sobre una técnica de Lutel, puede ser, o Lotul, una cosa así, mencionaste, no resulta el nombre. Ese es el tema del que utilizaban o analizaban la trayectoria del proyectil. ¿En qué consiste eso? O sea, más allá digamos, de analizar los órganos, o de qué manera, mejor dicho, se analizan estos órganos para determinar la trayectoria, básicamente, vendría a ser la pregunta. En realidad lo que hace esta técnica es que no existan,
¿qué pasa? La trayectoria del proyectil, sí, nosotros sabemos que, o que como puede traspasar 2 órganos, ¿sí? Entonces, esta práctica, lo que nosotros hacemos con esta práctica es no desviar, ¿sí?, el trayecto que hizo este proyectil. Porque si yo en la práctica de evisceración, si en la sala de autopsia, yo separo ese órgano del otro órgano, yo ya pierdo ese, ¿cómo podría decirles? Ese seguimiento, ¿no?, del proyectil en sí. Porque lo que yo hago es sacar órgano por órgano, ¿sí? Como yo le vuelvo a repetir, se saca órgano por órgano, se pesa cada órgano. Ahora, yo antes de quitar ese órgano tengo que sacar los 2 órganos juntos. No sé si me explico. Como para no modificar, ¿sí?, el trayecto. Claro, para no perder la trayectoria, agarrar los 2 juntos. Tal cual. Por eso son sumamente importantes para nosotros las prácticas que vamos a utilizar según la historia con la que venga el cuerpo. Bien. No sé si alguno de los chicos quiere hacer otra preguntita. ¿No? Bueno. Entonces, Brendita, desde ya muchísimas gracias por esta clase. La verdad que bastante instructiva. Me encantó. Y bueno, quedamos para el sábado 25 con la entrevista. Esta va a ser por YouTube. Voy a estar al tanto. Ahí sí me voy a poner las pilas, voy a poner algo que me avise. No hay problema. Y bueno, que te esperamos el 25 y ojalá que sea muy productivo. En este caso, esta clase, que creo que va a ser así, que va a quedar muy... La voy a subir para que los chicos la puedan ver. Algunos no se han podido conectar. Va a ser muy productiva y creo que más va a ser la entrevista que vamos a tener el sábado 25. Así que desde ya, Brendita, te agradezco por la colaboración. Gracias a los chicos que están conectados y bueno, desde ya les deseo que tengan un lindo fin de semana y muchísimas gracias por estar presentes. Bueno, gracias a vos, Fabri, por invitarme a brindar esta masterclass. Para mí es un orgullo poder seguir capacitándome también y poder analizar desde más profundidad, ¿no? Y poder descubrir el causal de muerte y darle voz, ¿sí?, a las personas que ya no pueden. Así que agradezco a quienes me escucharon, a quienes estuvieron atentos y bueno, cuando necesiten me avisan, estoy. Gracias por presentarse. Buenas noches. No, gracias a a vos. Buenas noches, Brendita. La verdad, muchísimas gracias a vos. Chicos, nos vemos el sábado 25 con la entrevista a Brenda. Los espero. Que tengan un buen fin de semana. Abrazo grande a todos. Gracias. Chau, chau, abrazos, buen fin de... Abrazo, buen fin de Igual. excelente masterclass.